Saludos una vez más, bienvenidos al programa de la televisión que desarrolla más temas en menos tiempo. Hoy estaremos felicitando y hablando de la soledad que mata, de las plantas eléctricas en Manzanillo, de una petición absurda, del caso del oncológico del Cibao, de para qué recordar ciertas cosas, de un proyecto bien devuelto, de otro caso de irregularidad, de otra amenaza de la ADP, de una marcha sin sentido y de varios temas más. Así que comencemos. Bueno, tal vez usted lo ha notado, pero ocurre que en el país ha venido creciendo la reunión frecuente de amigos en tertulias, ya sea semanales o eventuales, especialmente entre los mayorcitos, ¿no? Y eso indica que a pesar de que las dificultades y los riesgos de la modernidad han empujado al ser humano al individualismo y a la soledad, la necesidad que es natural, la necesidad natural de convivir en sociedad hace que nos afiliemos con amigos que sean afines para compartir las experiencias de la vida diaria y el intercambio de opiniones que siempre contribuye a la alimentación informativa que va más allá de la simple noticia, ¿no? El análisis de la noticia. La búsqueda de participar en grupos parece ser la respuesta natural para dotar de sentido y conexión social esta etapa para combatir la soledad no deseada, que es una epidemia silenciosa con graves consecuencias, porque esta soledad, que puede ser física, psicológica o espiritual, tiene consecuencias directas en la salud, provocando mayor sedentarismo, aislamiento, ansiedad, depresión y hasta deterioro cognitivo. La participación de grupos en clubes sociales está más limitada a un porcentaje muy reducido de la población. Y eso hace entonces que los grupos de amigos se reúnan en las cafeterías de centros comerciales o en cafeterías de la zona colonial o en casa de alguien, y en cual sea el lugar que facilite una conversación con un café caliente o un par de cervezas. Yo, por ponerme de ejemplo, participo en 3 tertulias, 2 semanales y una eventual. Porque, señores, hablar con alguien que te entiende reduce la carga mental y te ayuda a ver las cosas con más claridad. Además, la conexión social disminuye la sensación de soledad, que puede afectar el estado de ánimo. Pero bueno, muchos se preguntarán, ¿es necesario tener entonces muchos amigos? No necesariamente. No necesita tener muchos amigos. Basta con relaciones auténticas y afines y recíprocas. Y llega una edad en la que hacer nuevos amigos resulta tarea bien difícil.
Mire, en estos días, de todo esto, esta introducción es porque el tema me apasiona y en estos días recibí un video que me envió el buen amigo y colaborador de este programa, el doctor Juan Yadó, y quise traérselo a ustedes como complemento de esta reflexión. Yo no sé quién es el personaje que habla ahí, pero lo que importa es lo que dice. Oiga esto. Cuando leo estudios sobre la conducta social moderna, y sobre todo los últimos publicados por las universidades de Harvard y Stanford, me detengo a pensar y me pregunto con verdadera honestidad, ¿estoy trabajando en la dirección correcta al crear fórmulas que aumenten la longevidad? ¿O debería más bien de enfocarme únicamente en el equilibrio celular, para que el cuerpo encuentre su armonía natural y cada persona viva con salud el tiempo que le toque? Es decir, confiando en su ciclo al mandato de la fe espiritual. Porque ¿de qué sirve alargar los años de los seres humanos si al mismo tiempo estamos acortando los vínculos? Harvard Business Review describe algo que es verdaderamente alarmante y muy preocupante. La recesión de la amistad es una pandemia silenciosa. La recesión de la amistad es una pandemia silenciosa. Los adultos sin ningún amigo cercano se han multiplicado por 4. Las amistades profundas están desapareciendo. Comer solo aumentó un 29% en tan solo 2 años. La Universidad de Stanford en California enseña cómo tener amistades porque ya no es natural. Estudios universitarios para tener amistades. Y hace unos días lo confirmé en carne propia. En un grupo de 4 grandes amigos, uno comentó que cumplimos 12 años conversando por WhatsApp en un chat que tenemos, pero físicamente no nos hemos visto en los últimos 3/3 de ese tiempo. Es decir, 12 años de comunicación y apenas unos años de encuentro real y corto para darnos un abrazo y actualizarnos mucho mejor. Es decir, más conectados que nunca, pero más lejos que siempre. Y esto no ocurre solo con la amistad. Las familias están dispersas por trabajo y distancia. Las parejas se separan con más facilidad y frecuencia. 8 de cada 10. La intención de procrear disminuye. Crecen las relaciones por los intereses. Lo virtual reemplaza a lo vital. Y mientras buscamos vidas más largas, construimos vidas más solitarias, y la ciencia es clara en esto. El aislamiento social acorta la vida. Es tan peligroso como fumar 15 cigarrillos al día. Aumenta la demencia, la depresión y las enfermedades cardiovasculares. Es decir, vivir más tiempo, pero más enfermo también. El estudio de Harvard de 80 años confirma que la mayor fuente de salud y felicidad son las relaciones cercanas, las relaciones humanas, la integridad entre las personas que nos amamos y que tenemos afecto. Entonces yo me pregunto, ¿queremos juventud eterna para una soledad eterna? Éxito sin presencia, longevidad sin quienes la celebren con nosotros o viceversa. La verdadera salud no solo está en las células, sino en la compañía. Porque cuando el espíritu se apaga, no hay antioxidante que lo encienda. La amistad y la familia son la medicina emocional, física y espiritual más importante que tenemos. Y como lo dijo Mirza Chalip, oh Dios, concédeme la oportunidad de vivir con mis amigos, pues puedo estar contigo incluso después de la muerte. De modo que si vamos a luchar por vidas más largas, luchemos también por vidas más compartidas. Por recuperar el abrazo, ese sentimiento de afecto y de roce de piel. Por unir lo que se ha dispersado. Por regresar a la mesa con quienes amamos y compartimos los mejores momentos de nuestras vidas. Por amigos que existan más allá de la pantalla. Porque la longevidad solo tiene sentido si no caminamos solos hasta el final. Estar en la vida también es estar en la amistad. Nada que añadir. En un momento comenzamos con las felicitaciones.
Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. Y está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Me ha resultado particularmente extraño que justamente cuando ya está casi todo listo para que comiencen a operar las plantas a gas natural que el sector privado ha levantado en Manzanillo, con una inversión total de 1.750 millones de dólares, resulta que los representantes de dos organizaciones dominicanas, de las cuales yo en mi vida había oído hablar, comparecieron en la mañana del pasado martes 13 en la oficina del Tesoro de los Estados Unidos, en Washington, para exponer sobre los impactos que según ellos tendría en la comunidad de Manzanillo, la construcción de un puerto, de dos plantas eléctricas a gas natural licuado y otras obras asociadas. Estas dos organizaciones se llaman Red del Gran Caribe, Red del Gran Caribe Libre. El nombre completo es Red del Gran Caribe Libre de Fósiles y la otra es Centro de Información Bancaria, BIC, por sus siglas en inglés. Mi vida, ¿eh? No sé usted, pero yo no había nombrado en Chile. Bueno, ellas fueron a hablar de los efectos sociales, ambientales y económicos vinculados a este megaproyecto energético que se desarrolla en el noroeste de la República Dominicana, que fue aprobado en 2025 por el Banco Interamericano de Desarrollo a través de su brazo privado, el BID Invest, junto al gobierno dominicano. Y digo que me resulta extraña esta queja de estas organizaciones porque de seguro que el BID no lo hubiera aprobado ni parcialmente financiado si no se le presenta un confiable estudio de impacto ambiental. Lo único que había escuchado hasta este momento eran elogios a la inversión por el empuje económico que va a dar a la zona, que estaba muerta. Manzanillo estaba muerto. Después que mataron, porque fue que la mataron, el proyecto de la Cruz de Manzanillo. Pero, como decimos los ibaeños, nunca falta un pelo en el sancocho. Sabrá Dios lo que hay ahí. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos parece que tiene poca cosa de qué ocuparse. Porque eso de que su presidente, Manuel María Mercedes, solicitara al presidente Abinader
que disponga una investigación sobre la denuncia que se ha hecho en España contra el artista Julio Iglesias por presunta agresión sexual contra 2 de sus empleadas. Eso es lo que se llama un afán de figureo y no otra cosa. Porque ese no es un asunto que corresponda al presidente de la República. Eso es algo de categoría eminentemente jurídica, civil, que se correspondería con una presentación de denuncia formal ante la Procuraduría General de la República Dominicana o donde sea, si en España. Cosa que según hemos visto aquí no ha ocurrido. Pero suponemos que así como la honorable Comisión Nacional de Derechos Humanos está solicitando investigación contra Julio Iglesias, bueno, entonces cada vez que en nuestro país cualquier mujer presente una denuncia de posible abuso sexual, la pregunta viene, ¿la Comisión de Derechos Humanos va a exigir que el presidente de la República también vaya y se meta en el caso que no es de su incumbencia? ¿O es solo por el caso de Julio Iglesias, porque es Julio Iglesias? ¿Qué usted cree? Felicitaciones al pasado director del Instituto Oncológico Regional del Cibao, don Héctor Lora, porque aparte de todo lo que hubo que hacer para sacarlo del cargo, sí, porque el hombre se negaba a celebrar elecciones en 9 años, y eso, bueno, le otorgó la categoría de director ilegal. Pero bueno, aparte de eso, resulta que después de entregar, el nuevo director encontró cientos de medicamentos de alto costo y muestras médicas, todos caducados, vencidos, que los había donado, se lo habían donado al centro familiares de pacientes fallecidos y algunos laboratorios también. Y lo grande es que nadie sabía que eso estaba ahí guardado en un armario, que hubo que romper la cerradura porque la llave no la dejó don Héctor. Entonces ahora lo que se ha revelado es que, digo supuestamente, la gerencia anterior no los regaló para obligar a los pacientes a comprárselos a ellos. Y los que no estaban en el armario, los pusieron en el inventario de la farmacia para venderlos. Digo, yo espero que esto amerite una investigación minuciosa porque, señores, se trata de una acusación muy grave que tiene que ver con la salud de gente pobre que no puede pagar medicina cara. Y esa es solo la más grave de las acusaciones, porque hay otras que también merecen aclararse, merecen. Caramba, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, el Proconsumidor, escribió una nota de prensa que repartió en los medios y en esa nota declaran que las agresiones contra mujeres con el denominado ácido del diablo, uno de los delitos más crueles y alarmantes registrados en el país, se redujeron en un 99%, o sea, casi totalmente, durante el año 2025, según la nota, ¿verdad? Y aclaran, por supuesto, que eso se debe al resultado directo
de las firmes medidas implementadas por la institución. Está bien, es un logro. Pero, y digo, no podía faltar en la nota, por supuesto, el baño de coba para el director, diciendo que ante el panorama que había de agresiones con ácido del diablo, el director ejecutivo, doctor Eddie Alcántara, tan pronto asumió el cargo en marzo de 2021, asumió un rol protagónico, endureciendo los controles sobre la comercialización, distribución y uso de sustancia química altamente peligrosa. El ácido del diablo. Muy bien. Perdón. Muy bien, don Eddie. Pero ¿para qué recordarle a la ciudadanía que ese recurso existe todavía, el ácido del diablo, para agredir especialmente a mujeres o a enemigos de cualquier tipo? Si el uso está prácticamente descontinuado en un 99%, ¿cuál es el objetivo más allá de darse coba, tanto en la institución como su director? De recordarle a la gente la existencia del ácido del diablo. Perdón, pero ¿no le parece a usted que eso estaba olvidado ya? ¿Para qué recordarlo? Perdón, pero estos achaques griposos son terribles. Miren, cuando yo leí que los senadores y diputados habían aprobado por mayoría, bajo un procedimiento de urgencia y sin pasar por comisiones, la ley que autorizaría el pago de deudas viejas por obras ejecutadas sin contrato, yo me dije que algo sospechoso ocurría. Primero, porque esto no se envió a comisión. Y segundo, porque si se estudia el texto de la ley, se evidencia que la misma carece de precisión jurídica y claridad en los mecanismos de pago y transparencia en su alcance. Cierto es que hay deudas que deben pagarse y que son legítimas, pero también esta ley puede abrir puertas al mal uso del erario y a problemas legales. Por eso me alegré de que el presidente devolviera al Congreso este proyecto de ley, porque el texto no da montos claros sobre cuánto tendría que pagar al Estado. Tampoco dice que el dinero saldría del Ministerio de Hacienda y Economía, que sería la fuente de financiamiento, sin haber verificado primero si esa institución puede apartar la suma a pagar de su presupuesto. Y algo importante, tampoco establece mecanismos claros para validar si los reclamos son legítimos antes de desembolsar ese dinero. El presidente lo devolvió, pero en el Congreso insisten, pero mire, honorables, afinen la puntería. Digo, la verdad es que el presidente Abinader no ha tenido suerte con la selección de ciertos ejecutivos para que lo acompañen en la dirección del gobierno. Los escándalos ya son una lista. Y con razón, el hombre ha tenido que recurrir al sector privado no partidista para proteger su compromiso histórico con la nación. Pero cuando uno creía que ya bastaba con los errores descubiertos, el fin de semana pasado se destapa Nuria con el caso del
Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA, donde según la investigadora, los empleados que también son parte del movimiento político Jóvenes Unidos por el Cambio, que dirige ese joven, Rafael Félix García, el director, tienen que dejar mensualmente el 5% de sus salarios perdón, para destinarlos al movimiento político. Y que supuestamente el que se niega la pasa mal en el trabajo porque no le dan aumento ni lo ascienden. Nuria informó que ella quiso escuchar la opinión del director, pero él designó a otra persona, que por cierto dijo, esa otra persona, que el dinero ese que le quitan a los empleados es para juguetes. Señores, estamos hablando de transferencia a una cuenta bancaria del movimiento desde 3,000 hasta 12,000 pesos mensuales. Bueno, el ITLA reaccionó enviando un comunicado negando lo dicho en el reportaje. Pero ese mismo día, Nuria se refería a un informante que desde allá adentro le decía que estaban poniendo a los empleados a firmar cartas de descargo diciendo que no es verdad, que lo han obligado a hacer pagos al movimiento político. ¡Ay, no! Veremos a ver. El proyecto de ley que plantea la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESIT, no fue un capricho del presidente Abinader, ni fue una medida a lo loco. Eso fue socializado previamente con expertos y sectores interesados. Pero al todopoderoso sindicato de los profesores, que por cualquier quítame esta paja paraliza la docencia a nivel nacional y no pasa nada, ha anunciado que prepara una jornada de protesta que podría culminar con la paralización nacional de la docencia, si no se retira el proyecto de ley que plantea la fusión esta que hemos mencionado. Una fusión que reduciría costos operativos del Estado y haría más eficiente la administración pública, porque la partida del presupuesto que se destina a la educación preuniversitaria podría usarse para cubrir áreas de nivel superior, especialmente investigaciones, áreas donde el MEICIT, señores, ha sido deficiente. Esa es solo una de las razones y ventajas, porque hay más, porque se trata de una reforma amplia. Pero, digo, aparte de que me resisto a creer que el actual director del MESID ha estado cabildeando con los rectores universitarios para que se opongan a la fusión, el asunto ya entra en fase de alto peligro, porque por la amenaza / sentencia del todopoderoso presidente de la ADP. ¿Por qué la ADP se viró en contra del proyecto? Ya se sabrá, ya se sabrá. En un momento volvemos.
Y finalmente por hoy, mire, esto lo vi, pero como que no lo entendí. Se lo digo a usted a ver si usted lo entiende. El domingo pasado se realizó en Navarrete una marcha para exigir respuestas por la desaparición de la niña Brianna Henao. Algo que realmente yo no le veo sentido, porque si se tratara del caso de que las autoridades no han hecho ningún esfuerzo en la búsqueda de esa niña, bueno, ok, entonces se comprende la protesta. Pero todos hemos visto el gran y costoso esfuerzo que se ha estado realizando desde todos los órganos investigativos del Estado y hasta con asistencia del FBI. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una marcha de protesta para exigir respuesta por la desaparición de la niña? Digo, hay cosas a las que uno quiere encontrarle como el hilo del bollo para digerirla, pero le resulta difícil. Entonces, eso me llevó a pensar que se utilizó ese absurdo pretexto para hacer una movilización con otro trasfondo. Y como ya sabemos que Navarrete es famosa por las movilizaciones por cualquier quítame esta paja, los padres de la niña sirvieron de instrumento para una movilización totalmente irracional. Ay, paisito más rico este. Señores, muchas gracias y hasta la próxima.